No hay una edad que tú digas límite para llevarlos al psicólogo. Cada niño avanza diferente, que se desarrolla diferente. La mayoría llegan con miedo de un diagnóstico, en mi caso, en mi consultorio, del trastorno del espectro autista. Muy buenas tardes, amigos de su periódico El Tiempo. Hoy nos encontramos con la psicóloga Lorena, que nos va a hablar de la psicología infantil. Muchas gracias por estar aquí hoy. No, a ustedes por invitarme. Oye, pues tratar con niños chiquitos es todo un tema. Sí. La psicología infantil es todo un tema. ¿Cuándo es preciso llevar a nuestros pequeños al psicólogo y por qué los debemos de llevar? Fíjate que realmente no hay una edad que tú digas límite para llevarlos al psicólogo, porque realmente en psicología, bueno, depende de cada centro, de cada institución, ¿no? Pero trabajamos cosas desde cuestiones del desarrollo, o sea, desde la parte del desarrollo, las cuestiones de estimulación, del desarrollo del lenguaje, socialización, adaptabilidad, empiezan desde que son bebecitos. Entonces me ha tocado trabajar con niños desde 1 año, 8 meses, por ahí más o menos. Y he tenido hasta adolescentes de, no sé, de 13, 14 años. Pero realmente desde que son chiquitos se puede llevar un trabajo en cuestión de psicología, pero de diferentes áreas. No, a lo mejor no trabajas directamente psicológico, pero sí valoras aspectos del neurodesarrollo. Entonces, sí. ¿Y cómo nos podemos identificar? ¿Cómo los papás y mamás pueden identificar que su niño necesita apoyo? Por lo regular es viendo a los demás. Me ha tocado situaciones donde los papás me dicen, es que no convive con otros niños. La parte de que los niños no convivan con otros niños, a veces también como papás, no te permite ver cómo se va desarrollando tu niño en un grupo. A veces decimos, es que sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Sabemos, se sabe que cada niño avanza diferente, que se desarrolla diferente. Algunos hablan muy chiquitos, unos hablan más grandes, pero al momento de los niños estar en grupo, hablamos de lo que es la normalidad, no lo que se supone deberían de hacer. Y cuando vemos que algún niño está desfasado, es como que a veces les damos chancita de que lo está haciendo o lo está intentando o lo va a hacer. Pero si dices, oye, no lo está haciendo y no le veo interés y estoy batallando y no lo hace, es como que, bueno, es preferible que vayan a una consulta de, ¿sabes qué? Esto, ¿sí? Y que ya un especialista te diga, sí, efectivamente, traes un problemita por ahí. Por lo regular nos pasa, al menos en terapia infantil, me pasa mucho el lenguaje, que de repente me llegan papás que me dicen, Lore, es que tiene 4 años y no habla. Y de 4 años y no habla, o sea, es mucho. Y les pregunto, es que ¿desde cuándo no habla? Me dicen, no, nunca ha hablado. ¿Sí? Entonces ya es donde te entra aquí el foco rojo de que, oye, ¿y por qué no lo trajiste antes? ¿Sí? Es decir, desde que viste que tenía 2, 3, no hablaba, aunque estaba con otros niños, no les tenía interés, pues llévalo. O sea, siempre es más importante llevar a los niños, aunque te digan, oye, no tiene nada y va a avanzar. Sí, pero al menos ya es como que, bueno, no pasa nada, ¿sí? Pero no dejarlo hasta que ya dices, oye, ahora sí es un problema grave. Sí, entonces eso es importante. O sea, las consultas, aunque sea una vez al año de perdida, o sea, una consulta por ahí, porque si bien hay psicólogas que trabajan más las áreas de adultos o adolescentes, están las que trabajan el área infantil. Y nosotras no solamente vemos cuestiones emocionales, también vemos cuestiones, como te digo, del desarrollo. Entonces, esos desfases son los que nosotros tenemos que trabajar. Sí, hay un cierto miedo de los papás en llevar a los niños al psicólogo. Sí. ¿Cómo le dirías a los papás que no tiene nada de malo llevar a sus pequeños? Me he dado cuenta que les da mucho miedo, específicamente porque es algo que veo mucho se ven los gestos de los papás. La mayoría llegan con miedo de un diagnóstico, en mi caso, en mi consultorio, del trastorno del espectro autista. La mayoría es como que, es que si tiene TEA, no pasa nada. O sea, si tiene TEA, no pasa nada. Al contrario, qué padre, qué bueno para ti como mamá, como papá, que lo trajiste a tiempo. O sea, porque le estás dando atención. Yo creo que es importante que lo vean como una forma más de amor
hacia sus niños, de cuidado, así como lo llevan a consulta pediátrica, es lo mismo en consulta en psicología. O sea, realmente es para brindarles pues ese amor, ¿no? Ese cuidado. Y muchos van con miedo, no, o sea, a veces al contrario, esa parte del miedo los bloquea a que se esperan mucho para llevarlos, y luego tenemos niños muy grandes con problemas muy avanzados que son al contrario muchísimo más difíciles de trabajar. Entonces yo creo que es esta parte de amor. Sí me ha tocado papás que me dicen, Lore, no sé si tiene algo, si tiene o no, no sé si está en regular o qué, pero quiero que lo cheques. O me han llegado casos de, me dicen sus mamás, no tiene ningún problema, no batallo con ellos para nada, habla y todo, pero yo necesito como quiera que haya una revisión, o sea, por cualquier cosa. Y yo de verdad agradezco y estimo mucho a esas mamás que dicen, oye, es que quiero como quiera que tengan su checadita, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante, aunque sea mera consulta, o sea, mera consulta para estar seguros de que todo va bien. Y con estos niños que demuestran inicios o señales de tener autismo, ¿qué le dices a esos papás? Porque es un golpe muy fuerte decir, mi niño no es como los demás, y no es que ser autista sea malo, pero es diferente y no estamos acostumbrados a lidiar con lo diferente. Exactamente, me pasa no solamente con autismo, me pasa con TDAH, me pasa con muchos diagnósticos. Realmente una de las partes importantes es explicarles a los papás, dejarlos con menos dudas, ¿sí?, que cuando llegaron, porque mucho del miedo viene de la desinformación. Así de que una de las cosas que más me suelen decir es que sí aprende, es que sí es inteligente. A ver, pero autismo no se relaciona con que si eres o no inteligente. Al contrario, tengo niños de autismo que son, yo creo que a veces hasta más listos que nosotros, y aprenden perfectamente bien. ¿Cuál es el detalle? Que a lo mejor sus conductas o sus reacciones o su modo de aprender o de utilizar la información es distinta, ¿sí? En eso es en lo que cambia, pero realmente son niños que si se les da la oportunidad y se les brinda la atención, al final del día van a ser niños regulares que pueden hacer una vida, que pueden trabajar, buscar pareja, todo. Claro, depende del grado de autismo, depende de la atención que le des. Si es un niño al que sabes que tiene TEA, no le diste atención, no lo llevaste a consulta con neuropediatra, muy probablemente de grandes sí va a tener muchas dificultades. Al contrario, casos donde las mamás los llevan de que no, vamos con neuro, vamos con psicología y las terapias, la medicación, porque también muchos le tienen miedo a la medicación. La medicación realmente ayuda. Yo siempre les pongo el ejemplo de las personas con diabetes. El medicamento te ayuda para controlar o para restar algunos síntomas, para mejorar tu condición de vida. Y la terapia, porque algunos dicen, no, con puro medicamento. No, van de la par. Es lo mismo, no vas a tener diabetes, vas a tener medicamento, pero vas a tomar coca. ¿Sí? No, van juntas, van de la mano. Entonces es lo mismo en terapia. Voy, le doy su medicamento y voy a terapia psicológica para ayudarle al niño a desarrollar habilidades que le ayuden a sobrellevar sus dificultades. ¿Sí? ¿Qué tanto se tiene que involucrar un padre dentro de la psicología ya con acompañamiento de una profesional? Mucho, porque realmente los temas de neurodesarrollo, de autismo y todo son nuevos. O sea, realmente hay mucha información que va surgiendo, que es nueva, hay más casos. Yo creo que no es que haya más casos, sino que se identifican más y se pueden estudiar un poquito más, necesitamos más información. Y es esta parte de estar actualizado, ¿sí? Así como nosotras psicólogas tenemos que mantenernos actualizadas, también es importante que los papás investiguen un poquito cómo funciona, que nos pregunten. Yo siempre les digo a las mamás, pregúntame, márcame, escríbeme, háblame. Yo te ayudo, yo te respondo a las dudas que tengas, y si no lo sé, buscamos respuesta juntas. Sí, porque al final de cuentas somos un equipo. También a veces me pasa que llegan los niños y es como que no, en terapia se arregla todo. No, siempre es importante saber que cuando tenemos un niño con alguna problemática, de la que sea, en casa también tienen que haber cambios. Siempre. ¿Y tú cómo ves a la comunidad infantil monclovense desde donde te toca estar? ¿Cómo ves que se desarrollan las infancias en Monclova? ¿Hay realmente casos de mayor aumento en autismo, en TDA o en algún síndrome?
Sí veo más casos de diagnóstico de autismo. Sí veo más apoyo por parte de los papás, pese a sus miedos, porque la verdad es que van con miedo, pero sí veo que tratan de apoyarlos. Donde veo más dificultades en las cuestiones educativas. Hay muchas maestras que dan su mejor esfuerzo, pero realmente no hay muchas condiciones para ayudar a los niños. Por muchas razones. Lo que te digo, desinformación, a veces las escuelas no están preparadas, o hay maestras que a lo mejor no tienen la información suficiente, y eso se entiende porque les digo, es que son maestras, tampoco es como que digas, uy, tienen toda la información sobre autismo, sobre TDA, hay cosas que van aprendiendo a la par, o sea, y es difícil para ellas. Yo les digo, para mí no es difícil, ¿por qué? Porque tengo un niño por hora. Sí, pero la maestra que tiene 20 o 30 niños y tiene 2 de TEA y 1 de TDAH y uno con problemas de aprendizaje, es agobiante. Entonces, realmente muchas cuestiones, tanto del proceso, los materiales, no están bien adaptados. Darle atención a los niños con problemática representa un presupuesto grande. ¿Sí? No es lo mismo que decir, ay, les hago una actividad impresa y listo. No, porque ellos no aprenden así. A lo mejor necesitan cuestiones auditivas, a lo mejor necesitan materiales, rompecabezas, plastilinas, mucho material didáctico que de repente pues buscarlo, conseguirlo, comprarlo es costoso. Realmente son niños que son costosos. Más si no se tiene ya como un presupuesto para ese tipo de situaciones, se va haciendo un poquito más difícil. Y pues claro que entiendo que de repente esa parte educativa cansa, o sea, es cansada. Es que hacemos, por eso es importante la parte de que las mamás ayuden a sus niños, ¿sí? La parte de acudir con neuro, acudir con terapia, que las maestras sepan, porque también me ha pasado que de repente las maestras no saben qué tienen los niños, y si las maestras no saben qué les pasa a los niños, es muy poco probable que puedan trabajar con ellos. Entonces yo les digo a las mamis, es preferible para mí hacerte un diagnóstico yo les digo, en neuro es de una forma y en psicología es de otra. Nosotros vemos la parte conductual, qué hace, qué no hace, cómo lo hace, cómo aprende, cómo estudia, cómo hace las cosas. Esos parámetros conductuales me dejan a mí mandarle a las maestras recomendaciones de, ¿sabes qué? Es que él o ella se enojan y hacen esto, pero se calman de esta manera. Entonces para ellas puede ser más fácil decir, bueno, ya sé qué hacer. ¿Sí? Okay. Sí, porque educar a un niño es una labor en comunidad. Exactamente. ¿Sí? Es papás, maestros, psicólogos, neurólogos, muchas cosas que nos llevan. ¿Cuál es el proceso para diagnosticar a un niño? El proceso, mira, los diagnósticos por lo regular son a partir de los 5 años, según lo marcan nuestros manuales. Pero tenemos sus excepciones, ¿no? Siempre es acudir a una entrevista psicológica y a una entrevista en neuro. En neuro se les hacen los estudios, se les hace el encefalograma, algunos casos, algunos no, y depende mucho de cada neurólogo, y se les dan las recomendaciones. Se les hace un informe, ¿verdad? En el caso de psicología acudes a una entrevista, nosotras tomamos en consideración todas las características de la situación y se les aplica una evaluación. La evaluación lleva pruebas especializadas para detección de trastornos del neurodesarrollo. Yo siempre les digo a los papis, es que tienes que venir a entrevista. ¿Por qué? Porque tenemos características similares. En autismo, en TDAH, en altas capacidades intelectuales, tenemos características que son iguales, como por ejemplo las conductas, se llaman conductas disruptivas, que es cuando los niños se enojan y avientan cosas. Bueno, los 3 casos pueden llegar a tenerlas. Entonces yo les digo, tienen que venir para que me den todo el contexto y decirles, bueno, creo que va más hacia esto y se aplican las evaluaciones de ese lado. Porque realmente no tiene caso. Si yo digo, no trae ni dificultades en cuestiones de movimiento, no trae dificultades de que no presta atención, simplemente a veces no te mira, porque es una característica de autismo, por ejemplo. Yo digo, va más encaminado a un autismo y se aplica una prueba de autismo. A veces traemos muchas características de una y de otra y es con que, ¿sabes qué? Te voy a poner
tanto las de autismo como las de TDA. ¿Por qué? Porque puede tener ambos o puede tener uno u otro, o algunas veces tienen autismo y tienen algunas características de TDA y no cumplen todos los requisitos, pero las tienen. Entonces, ¿qué se hace? Ahí se dan otro tipo de recomendaciones. Entonces los niños acuden a los papás a entrevista, se aplican las evaluaciones, algunas van dirigidas a los niños, otras van dirigidas a los papás. Si son muy chiquitos, aunque no haya evaluaciones aplicables a los niños, sí es importante que vayan a observación, porque a veces me ha sucedido, ¿verdad?, que las mamás me dicen, es que lo hace conmigo. Sí, la mayoría de los niños con mamá van a hablar, la van a mirar a los ojos porque es mamá, pero ¿dónde entra la dificultad? Cuando están con papá, cuando están con los abuelos o los tíos, que ahí es donde dices, sí, pero a los demás ya no los mira, a los demás ya no les habla. Entonces ahí es donde decimos, traemos un problema porque se supone que deben de hacerlo con todos. Sí. Entonces ahí es donde se va viendo cómo podría ir el diagnóstico. Ya se hace el diagnóstico, se aplican las evaluaciones, se revisa, se entregan los resultados y ya de ahí parte el diagnóstico para ir con neuro, o si va a la escuela. A veces también llegan papás ya con el diagnóstico de neuro, pero siempre les digo, es importante que nosotras aquí generemos una evaluación, porque el neuro me dice, sí, tiene autismo. Es todo. Yo no sé si tiene autismo con dificultad social, con patrones restringidos o repetitivos de la conducta, etcétera, todo lo que engloba autismo. No traigo características. Entonces llegan y es con que sí, ya sé cuál es su diagnóstico, pero no sé sus síntomas. Yo no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que trabajar. Claro, uno de los miedos también grandes de llevar a un niño al psicólogo es que no saben cómo es una terapia infantil. ¿Nos podrías iluminar a la gente mortal de cómo es una terapia infantil? Sí, llegan, cada psicóloga lo trabaja diferente, porque todas lo trabajamos diferente, pero el punto es llegar, conocer a los niños. Siempre es importante el primer día conocer al niño, que el niño sepa cuáles son las reglas, los límites que hay, quién va a ser su psicóloga o su maestra. ¿Qué más te puedo decir? Es que realmente eso es lo inicial, ¿sí? Saber todas las pautas que el niño tiene que entender, de que a lo mejor mamá lo va a esperar afuera. Hay lugares donde se acepta que las mamás estén dentro de la terapia, hay lugares en los que no. Yo soy una de las personas que no acepta que las mamás estén dentro de la terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños buscan a su mamá. Entonces yo quiero que a lo mejor el niño repita conmigo o que el niño me preste atención, y el niño no lo va a hacer. El niño va a buscar a su mamá. Si yo quiero interactuar con el niño no lo va a hacer porque va a buscar a su mamá. Entonces, en la parte de las normas y límites de conducta que todos los niños deben de tener, es que ellos aprendan que tienen que llegar a un lugar, que así el lugar es de trabajo, porque realmente aunque jueguen y todo es un espacio de trabajo, tienen que llegar, tienen que sentarse en la mesita, en la silla, aunque se paren y se sienten, pero que sepan cuál es su espacio, recoger los juguetes, ¿sí? Que no es como que yo le ayudo y yo recojo todo, que sí sucede que de repente tiramos todo y muchas veces las mamás son las que dicen, yo te ayudo a recoger. No, los niños tienen que recoger. Si los niños pudieron tirar, pueden recoger, ¿sí? Claro. Entonces a veces suceden esas situaciones donde los niños lloran para que mamá lo haga, o los niños lloran para que mamá los salve, pero no es que los salve que digas, es que a los niños les pasa algo. No, es porque no están acostumbrados. Los cambios implican esta parte de dolor, de no quiero, no lo quiero hacer, me molesto, me frustro. Entonces suelen llorar o se enojan. Algunos, no todos. Me ha tocado niños que llegan y a su mamá le dicen adiós y hasta le cierran la puerta. Tenemos todo tipo de niños, cada uno es diferente, pero en algunos casos sí es importante esta parte de que mamá diga, esto. Me pasa que a veces me dicen mamás de, ahorita vengo, aquí te voy a estar esperando y no llores y que no sé qué, y se quedan afuera. Y yo entiendo la parte de la preocupación de la mamá, pero yo les digo, tienes que decirle, te vas a quedar aquí y cuando pase un rato te recojo, ¿sí? Aunque lo esperes afuera,
porque ya es también marcarle el límite al niño de voy a regresar, o sea, no hay necesidad de llorar, porque vas a estar aquí un ratito y voy ahorita a regresar por ti, o ahorita nos vamos. Y de repente es como, es que aquí voy a estar esperándote. ¿Y qué hacemos? Que el niño se sienta como que mi mamá está aquí afuera y no me quiere. Y empiezan a llorar o gritan muy fuerte hasta que se quieren ir. A veces también me pasa que lloran mucho y les digo a sus mamás, es que no los puedo sacar. Yo no puedo sacar al niño a los 30 minutos de terapia. ¿Por qué no? Porque la primera vez va a llorar durante a lo mejor 30 minutos y lo voy a sacar. Y él se va a ir con su mamá. La siguiente vez va a llorar 25 minutos y se va a querer ir, ¿sí? La próxima vez no va a querer ni siquiera entrar. Entonces, lo que hago es que el niño ya sabe que si llora, se va a ir. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? No, aunque llores, nos tenemos que quedar. Si no quieres trabajar y no quieres hacer nada, no pasa nada. Nos sentamos y no hacemos nada. Pero tenemos que esperar el tiempo de terapia y luego ya te vas. O sea, sí te vas a ir, pero hay que esperar. Que a veces muchas situaciones así, los niños no las saben manejar bien y es complicado. ¿Qué es lo más complicado de trabajar con niños? Los papás. No, yo los quiero mucho y tengo mamás que aprecio bastante y que yo digo, wow, o sea, qué mamá tan buena onda, tan linda, que les pone mucha atención a los niños y todo, pero es difícil porque los papás, pues es que realmente ellos llegan con una ilusión, se hacen una idea de sus niños y luego les dices, oye, es que tiene esto, tiene esta problemática y para ellos es todo un cambio y a veces es más difícil apoyar a los papás que apoyar a los niños, ¿sí? Me ha tocado que a veces los niños empiezan a hacer cosas y las mamás se ponen sentimentales de, es que ya no lo va a hacer, ya no llora, ya no es. Me pasa también de repente niños que llegan y no hablan y luego empiezan a hablar y ya no paran de hablar y sus mamás dicen, es que ahora no se calla, que no sé qué, son cambios para los papás. Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil y que siempre tienes que estar conectados con ellos, decirles, mira, hicimos esto, hicimos aquello, vi que se enojó, todo ese cambio es difícil si para el niño es difícil, ahora sí que para la casa es más, porque el niño dices, bueno, es uno y está en proceso, todavía está aprendiendo, pero los papás ya aprendieron, ya traen unas ideas, ya traen sus constructos y es con que ahora los tengo que cambiar. Si yo esperaba esto, ahora ya no va a ser. Y si yo aprendí a hacer esto, eso ya no va a suceder o va a pasar de una forma distinta. No es nada más, y el detalle aquí es que es el cambio para mamá y el cambio para papá. Y si hay hijos más grandes, también hasta los hijos más grandes tienen que hacer cambios. Entonces, es más difícil la parte del trabajo con la familia que con los niños. Con todas estas historias que te llegan de diferentes situaciones, diferentes familias, ¿hay alguna que te haya marcado? ¿Que nos quieras compartir? Sí, la voy a... Muy superficial. Sí. Fue el caso de uno de mis alumnitos que cuando llegó, cuando yo lo conocí era muy pequeño, muy pequeño, lloraba mucho, se enojaba, me aventaba cosas, él era de autismo, mucho, y empecé a trabajar con él. Me llevé bien, con Genio se quedaba dormido, era muy chiquito, siempre se me quedaba dormido. Trabajábamos media sesión y luego empezaba ya de y al final los últimos 15 minutos por lo regular ya me cansé y se acurrucaba y se quedaba dormido. Pasa el tiempo, deja de ser tan bebé, trabajamos la parte social con otros niños, ya no se quedaba dormido tanto porque ya estaba un poquito más grande. Luego se atraviesa la pandemia y me habla su mamá. No, antes de la pandemia, le incorporan al preescolar y me habla su mamá y me dice, oye Lore, es que me están pidiendo una maestra sombra para él y yo quiero que tú vayas. Y yo digo, bueno, voy. Yo no sabía que era ser una maestra sombra, pero sí era consciente de la parte de que no podía solucionarle el mundo. Yo tenía que apoyarlo para que él resolviera sus propios problemas. Entonces entro como maestra sombra y literal una sombra al baño, a los juegos, a todos lados. Él todavía usaba pañal cuando íbamos al preescolar. En ese periodo es donde lo dejó de utilizar, en la etapa del preescolar.
ir a acompañarlo a todo. Me acuerdo mucho en una situación en la que fue un concurso de las bandas de guerra y se tapó los oídos, nos tuvimos que meter y me dice, es que yo quiero ir abajo con mis amigos. Y yo pero los oídos, bueno, buscamos cómo, pero le pusimos unos algodoncitos en los oídos para bajar y estar con los demás niños. ¿Sí? Pasó eso, un niño que no quería ir a la escuela, que me decía, quiero estar con mis amigos. ¿Sí? Entonces, realmente fue un proceso muy difícil. Se adaptó, se atraviesa la pandemia. Voy en pandemia a su casa y lo veo que va avanzando y todo. Y regresan, vuelvo a ser su maestra sombra otra temporada, hasta que me dicen sus maestras, Lore, ya no queremos que traiga maestra sombra. Él ya se queda desde la mañana hasta la hora de salida, hace las actividades, hace las tareas, todo. Y todavía cuando fui su maestra sombra, ya un poquito más grande, todavía en una ocasión me lanzó un pegamento. Y digo, no pasa nada, o sea, claro que en ese momento no me enojé, pero sí hice mi gesto de molestia, de que me levanto y digo, oye, no, yo no voy a permitir que me trates así y que me salgo del salón. No, o sea, su gesto cambió de no, y llorando y todo, y va y me busca, me dice, lo siento, y le digo, es que, y yo le hago la aclaración, me enoja mucho que te estoy ayudando y me lastimes. Claramente no estaba enojada, porque no estaba enojada, pero yo necesitaba que él supiera el límite de que, oye, yo te estoy ayudando y no puedes tratar así a las personas. No se puede, porque se van a enojar o se van a sentir o les vas a lastimar. Nunca jamás volví a lanzar nada contra mí, ni contra otro niño, ni nada. O sea, ya de ahí como que todo fue como que, y se enojaba y de repente como que, y ponía el gesto y apretaba las manos. Me decía, estoy enojado. Y yo ¿nos salimos a respirar? ¿Nos calmamos? Sí. Y ya saben, incluso se hicieron adecuaciones en su escuela y todo, hasta el punto de que ya no necesitó que estuviéramos ahí. Y ahorita realmente yo creo que lo ves y tú no te das cuenta que es un niño que tiene autismo y que tuvo mucha problemática, porque siempre tuvo mucha atención por parte de sus papás, en las terapias, toda su familia siempre le brindó mucha atención. Entonces realmente creo que es uno de los casos, todavía a veces lo veo, todavía a veces me da la vuelta y van a hacer tareas y todo. Entonces yo digo, es un niño que conozco desde que tiene como 3 años, ahorita va a cumplir 9, que realmente ha estado en mi vida, yo creo que toda su vida de él, ¿no? Pero es uno de los casos que más me llega, porque lo vi evolucionar y es donde me doy cuenta que el trabajar con los niños, tanto en psicología como en neuro y con los papás, sí funciona. Que no es un proceso corto, porque dices, oye, 9 años, sí, es mucho, pero funciona. Sí. Justamente acabas de mencionar una parte que cambió drásticamente al mundo, la pandemia. ¿Cómo es que afectó la pandemia a los niños? Fíjate que muchos niños empezaron a tener un retroceso a nivel de desarrollo de 1 año. Los niños, bueno, estaban ahora sí que en la panza de mamá, nacen, pero ellos siguen estando, ahora sí que encerrados, ¿sí? Hubo muchas cuestiones de dificultad a nivel social, a nivel lenguaje. Yo les digo, la parte de los cubrebocas, al menos de nuestro lado, trabajarlo era horrible, horrible, porque ¿cómo le explicas a un niño que tiene dificultades en el lenguaje que la A se hace abriendo la boca si él no puede ver tu boca? Híjole, fue una temporada muy, muy compleja que tuvimos que usar carillas. Me acuerdo que en ese entonces trabajaba con una niña chiquita y yo le dije a su mamá, es que ¿sabes qué? Necesito trabajar con ella y sin cubreboca, porque ella no tiene idea de cómo se habla. O sea, está batallando porque no. Entonces me dice, ¿sabes qué? No hay problema. Ese día que la iba a ver, no, hasta me fui con los labios rojos pintados porque necesito que ella le llame la atención mi boca. Entonces ya me siento con ella y se me queda viendo. Nunca me había visto el rostro completo. De entrada llamo su atención y le digo, ah, y entonces ya ella de que, ah, y abre la boca y no saca el sonido, nada más abre. Y yo le digo, pero tienes que hacer sonido. Y le digo, ah, y ya ella con que, ah, y ya se queda con que, ah, wow. Entonces de ahí empezó a hablar, porque no sabía cómo se hacía. O sea, ella no tenía idea y es como que, ah, ya sé cómo funciona.
Y ya empezó a hablar un poquito más, a asociar palabras y todo. Pero sí se vio mucho retroceso en los niños. Todavía hay niños que han traído retroceso. Yo creo que también la pandemia hizo que muchas cosas fueran más cómodas en cuestiones de no salir. Tengo casos todavía actualmente de niños que me dicen, es que casi no salimos. Entonces sí tiene ahí como que sus cosas que se quedaron de la pandemia y sí se ven todavía algunas dificultades. La otra situación es que también hemos tenido casos donde hay mamás o papás que cuando van a diagnóstico niegan los diagnósticos y me dicen que fue por la pandemia. También eso me genera una pauta. Yo les digo, hay cosas que sí que la pandemia dejó en dificultad, pero hay otras cosas que no. Entonces también de repente ahí tenemos como que fricción, porque no es que el diagnóstico me está marcando esto. O sea, entiendo que la pandemia afectó y que generó un retroceso, pero el problema no se ha ido y el niño ya tiene terapia, ya tiene atención y ya va a la escuela y ya socializa y seguimos con la misma problemática, pero aún así todavía tenemos ahí como que la fricción de que no, es que fue por estragos de la pandemia. Entonces, realmente fue algo que afectó mucho, que todavía en el caso de los niños más chiquitos sigue un poquito afectando por ahí, y que sí generó muchas dificultades y al mismo tiempo muchas fortalezas, porque aprendimos a hacer, por ejemplo, las terapias en línea, sí, a estar conectados. Muchos papás tuvieron que aprender al proceso terapéutico, porque aunque te expliquemos nosotros, pues los que tenían que estar ahí, pues eran los papás. Los que tenían que ponerse frente al espejo y hacer las letras, pues eran los papás, porque nosotras en la cámara era muy, muy complejo. Entonces, eso también trajo cosas buenas y trajo cosas malas. Yo creo que depende mucho de con qué ojos lo mires, ¿no? Claro. Pero sí tuvo muchas afectaciones por ahí. Y ya para terminar, ¿cuáles serían los puntos o señales que le tendrías que decir a un papá, abre los ojos, porque a lo mejor tu niño sí necesita un apoyo? Un apoyo. Los cambios de conducta principalmente. Yo siempre les digo, un cambio de conducta, que si era un niño tranquilo y ahora está muy rebelde, como le llaman los papás, o muy enojón, o avienta cosas, o tuvo cambios en su conducta. Un niño que ya había dejado el pañal o el biberón y lo está volviendo a usar o está volviendo a necesitar pañal. Los niños que no están socializando, que tú dices que vamos a los jueguitos pero no les habla o no juega con ellos, que a lo mejor se une pero no se involucra en el juego. Y todas aquellas dificultades a nivel desarrollo, que vean y que digan, no está haciendo lo mismo que los otros niños. Porque como te decía en un inicio, entiendo la parte de que cada niño desarrolla sus habilidades a diferentes edades, pero si dices, oye, es que va avanzando y nomás no avanza en esta área específica o vemos dificultades que se van haciendo más grandes, corre a consulta, porque quiere decir que algo está sucediendo, ya sea un trastorno del neurodesarrollo, ya sea una cuestión emocional, porque a veces también las cuestiones emocionales o de cambios pasan, pero algo está pasando que está impidiendo ese correcto desarrollo. Entonces, realmente esas son como que las cosas más importantes. Siempre, yo digo, a lo mejor es feo comparar a los niños con otros niños, pero el hecho de compararlos con otros niños te puede hacer ver que a lo mejor tu niño no está desarrollando lo que debería de hacer a su edad, ¿sí? Y es mejor que un especialista te lo diga, sí, efectivamente tenemos un desfase, o no, todavía alcanza, pero si para tales fechas no lo hace, vuelves a venir. Sí. Okay, pues muchas gracias, Lore, por venir y platicarnos sobre la psicología infantil. Y pues, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarme en el Centro Miss Lore, así se llama. Estamos en la calle Kennedy, 109, Colonia El Pueblo. Ahí están las redes sociales, pueden encontrarme por redes sociales. ¿Cómo apareces en redes sociales? Así tal cual, Miss Lore. ¿En todas? En todas, en Instagram y en Facebook está como Miss Lore. Y pues ya, sí, son las únicas que tengo. Pues muchas gracias por estar aquí. Y ya lo saben, esto fue Un Café con la psicóloga Lorena. Miss Lore, búsquenla, vayan, lleven a terapia a sus niños por si requieren algún apoyo, y solo lo ven aquí por el tiempo.